y con la que también se evitaba una dictadura definitiva. Los numerales 5 y 6 de dicho artículo, doctor, y usted lo sabe, señalan que el presidente puede establecer como zona de seguridad parte del territorio nacional y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Le pregunto entonces, ¿la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones limitando los poderes presidenciales durante el estado de excepción? Bueno, evidentemente habían errores en el estado de excepción, es decir, no se había justificado plenamente la razón de los 60 días y tampoco el por qué el estado de excepción regía en todo el territorio de la República. Entonces, ahí la Corte Constitucional hace una restricción, por ejemplo, en el tema estado de excepción delincuencial y también en el estado de excepción carcelario. Ahora, lo que ocurre es que en ambos casos, cuando el presidente de la República asume facultades extraordinarias, justamente para solucionar la contingencia que se está viviendo en el país, tanto por el auge delincuencial como por los evidentes problemas de violencia carcelaria que afectan a los derechos no solamente de la gente que está fuera de esos recintos, sino especialmente los que están dentro de los recintos carcelarios, impidiendo, por ejemplo, el ingreso de Fuerzas Armadas a los recintos carcelarios y limitando la actuación de las Fuerzas Armadas respecto del auge delincuencial. Pero vamos al principio, doctor. El 436 de la Constitución, que se refiere a las competencias de la Corte Constitucional, señala que esta entidad debe hacer control de constitucionalidad a las declaratorias de estado de excepción cuando implique la suspensión de derechos constitucionales. Vamos ahora al dictamen de la Corte, que en su punto 86 empieza diciendo, debido a que el decreto no establece limitación ni suspensión alguna al ejercicio de los derechos constitucionales. ¿Eso qué significa, doctor? Entonces la Corte no tenía que haber hecho ningún control de constitucionalidad, según lo que ella misma argumenta. ¿Qué pasó aquí? ¿Esto es prevaricato? Sí, efectivamente, eso es lo que dice el 436. Es decir, aparentemente limita la posibilidad del control preventivo de constitucionalidad de decreto de excepción solo cuando el decreto establece suspensión o limitación de derechos fundamentales y no en los demás casos. Pero fue la Ley de Garantías del 2009 la que establece que en todos los casos se debe controlar el decreto de excepción y eso fue señalado por recurrente jurisprudencia de la Corte Cervecera, es decir, la Corte anterior era la que decía no, en todos los estados de excepción debe intervenir la Corte Constitucional. Lo que pasa es que la actual Corte Constitucional en varios casos sigue los lineamientos de la Corte Cervecera. Uno es este. Otro es aquel en el cual dicen que los jueces constitucionales no pueden ser procesados por infracciones que cometen en el desempeño del cargo, contrario a lo que dice la Constitución, que no les otorga ninguna inmunidad. Entonces la Corte actual en algunos casos se aparta y critica a veces ácidamente a la Corte Cervecera y en otros casos simplemente la sigue, ¿no? Bueno, la Ley de Garantías Constitucionales puede decir misa y si se contrapone a los dictámenes de la Constitución es bastante evidente quién va a estar vigente, quién se sobrepone a norma contraria. Bueno, pero el problema siempre será que lo que diga la Corte Constitucional, independientemente de que te pases la Constitución, porque esta cosa no es la primera vez, pues. O sea, nos estamos refiriendo tal vez a un tema menos público y notorio, de decir, claro, la Constitución te dice que solo puedes controlar los decretos de excepción cuando hay restricción de derechos fundamentales. En otros casos lo ha hecho derechamente. Entonces, claro, como tienes una Corte Constitucional incontrolada e incontrolable, bueno, el papel aguanta todo. Tú asumes tus poderes e incluso los ejerces en algunos casos extralimitadamente. Más allá de los problemas evidentes que se tiene en la Constitución, ¿no? Es por eso, doctor, que usted afirma que hay jueces constitucionales que viven en la estratosfera. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa, pues no. El tema de pasarse la Constitución no es un tema de ser estratosférico. El tema de pasarse en ese caso la Constitución es que tú no entiendes o no entiendes la realidad de las cosas o no la quieres entender simple y llanamente. A ver, este tema de decir las Fuerzas Armadas están simplemente preparadas para combatir al enemigo y eliminarlo. Bueno, eso es un prejuicio.
porque las Fuerzas Armadas sí tienen otra clase de preparación. Entonces, cuando usted empieza, en el tema Fuerzas Armadas, a restringirle absolutamente encima a la ciudadanía, lo que finalmente hace es responsabilizar a las Fuerzas Armadas que están amarradas de manos. Si usted le dice a las Fuerzas Armadas, mire, usted en el tema del carcelario no puede ingresar a los centros carcelarios. Y en el tema delincuencial no puede intervenir sino con el uso progresivo de la fuerza, cuando usted hace 2 meses ya le declaró pues inconstitucional el reglamento de uso progresivo de la fuerza. O sea, usted le está diciendo que haga algo que usted le declaró inconstitucional. ¿O qué quiere? Que las Fuerzas Armadas apliquen las normas internacionales de uso de la fuerza que incluso autorizan el armamento letal, lo que no hacía ese reglamento de uso progresivo de la fuerza. Resulta difícil de creer, doctor Ullarte, que los magistrados que conforman la Corte Constitucional no se fijen en algo que para ellos debería ser una obviedad. Y como es difícil asumir en ellos un desconocimiento de esta magnitud, surgen algunas dudas. Y le pregunto, ¿la Corte Constitucional está emitiendo sentencias políticamente? Bueno, en algunos casos es tendenciosa, ciertamente. Por ejemplo, específicamente en el tema auge delincuencial y la crisis carcelaria, ¿por qué no observamos que el inciso primero del artículo 158, al referirse al deber primordial de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, es la de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos? Resulta que, uno entiende, en situación de normalidad constitucional, ¿quién debe controlar el orden público y la seguridad ciudadana? La Policía Nacional. En el tema carcelario, en situación de normalidad constitucional, ¿quién debe controlar el interior de las cárceles? Los guías penitenciarios. ¿Quién debe controlar el perímetro? La Policía Nacional. Y las Fuerzas Armadas en sus cuarteles de tiempo de paz. Pero si estás en una situación de excepción constitucional, en el cual el jefe del Estado además tiene la obligación de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, y para eso se ve obligado, porque no es una cuestión de querer, pues, don Lenin, es una obligación del presidente de la República en esos casos decretar el estado de excepción y asumir las facultades extraordinarias. Entonces, si la fuerza pública que usted utiliza en situaciones de normalidad constitucional está absolutamente sobrepasada y se están violando los derechos de las personas, de los ciudadanos con el auge delincuencial y de los internos con la crisis carcelaria, porque a los que están matando en las cárceles no es pues a la gente de afuera, sino a la gente de adentro. Y usted tiene una obligación también respecto de los internos, que es resguardar sus derechos fundamentales. ¿Cómo? ¿Con palabras? ¿Con papeles? ¿Con señalamientos inocuos? No, tiene que hacer uso de las Fuerzas Armadas en ese caso, justamente para solucionar esta contingencia. Si es que el estado de excepción no va a solucionar la delincuencia, es un tema estructural. El estado de excepción no va a solucionar definitivamente el tema carcelario, pero sí va a solventar un tema emergente que se produce el día de hoy. Y entonces, ¿quiénes están los derechos de los internos a resguardar su integridad física, psicológica y su vida si usted no hace uso de las Fuerzas Armadas? Entonces, ¿qué ocurre? Lisa y llanamente, el presidente de la República tiene que poner las cosas en la balanza. O hago caso a un dictamen de la Corte que no se compadece con la realidad de las cosas, o luego yo me hago responsable, y el Estado ecuatoriano, por las violaciones de los derechos fundamentales a los internos en el caso de la crisis carcelaria y a las personas en el caso del auge delincuencial. Entonces el presidente de la República veo que está muy dispuesto a decirle claramente a la Corte Constitucional 2 cosas. Uno, ya vio que hizo ingresar a las Fuerzas Armadas, ya veremos qué hace la Corte Constitucional, pero el presidente de la República, en vez de estar pensando en lo que a él le va a pasar, tiene que pensar como jefe del Estado en lo que le pasa a la ciudadanía, y en eso creo que lo ha hecho bien. Y la segunda cosa, sí, bueno, la Corte no puede estar diciendo que los estados de excepción duran 60 más 30, pues ya me imagino un estado de excepción de 60 más 30 en 1995, se acabaron los 60 y los 30 días, ¿y qué hago? Me rindo ante el Perú. Eso tenía que haber hecho, porque ya no puedo seguir con el estado de excepción. Entonces, esos son criterios erróneos de la Corte Constitucional. Yo sé que la Corte Cervecera no controlaba absolutamente nada, y era absolutamente amplia respecto de esto, con estado de excepción de 13 meses, de 2 años y cosas por el estilo. Pero uno no puede decirle llanamente que yo leo la Constitución y digo, aquí dice 60 más 30 y es solo 60 más 30, y no pueden haber renovaciones sucesivas. Yo creo que en eso ha sido claro y correcto el jefe del Estado. Él tiene que renovar los estados de excepción todas y cuantas veces sea necesario para solventar la contingencia, porque la responsabilidad del jefe del Estado es con la ciudadanía, no con la Corte. Ahora, usted dice, vamos a ver qué hace la Corte porque el presidente no se ha allanado a su dictamen. ¿Qué puede hacer la Corte? Bueno, se debería iniciar, si es que se quiere, una acción de incumplimiento de sentencia o
como lo hace a través del reglamento, porque esto es desde la Corte Cervecera, porque uno dice, hay acción de incumplimiento de sentencia que debe seguir todo un trámite y que el ciudadano común y silvestre se somete. ¿Cuántos casos de incumplimiento de acciones de protección o de acciones de inconstitucionalidad se producen? Y la Corte luego de 6, 7 años te va diciendo, es que a estas alturas del partido ya el fallo que le incumplieron es inejecutable. Sí se incumplió, pero vaya, lleve nomás. En unos casos una blandenguería absoluta de la Corte. Ahora, yo entiendo que en estos casos, como es un tema que le interesa a la Corte y como ocurre con otros casos a los cuales la Corte le da preferencia absoluta, es decir, aquí los derechos de uno prevalecen sobre los de los demás, es bastante seguido, en una de esas inician autos de verificación inmediatamente. Ahora, ¿llegará al extremo la Corte Constitucional de destituir a un funcionario? Si la vez que la Corte esta destituyó ahí, erróneamente ciertamente, a unos jueces porque fue una equivocación brutal, bueno, al rato se arrepintió. Entonces, ya veremos, ¿no? Ya veremos, porque a veces las Cortes son muy duras, ¿no? Cuando pueden pisarle a alguien, pero cuando están frente al poder, ya veremos. Ahora, otro problema importante, además de los dictámenes de la Corte Constitucional, es que, recordemos, el ministro de Defensa de Lenín Moreno públicamente anunció que Fuerzas Armadas no iba a ejecutar el decreto que se emitió luego de la primera masacre, argumentando que no era función de ellos el ingresar a las cárceles y restablecer su control. Según la Constitución, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben ser obedientes, no deliberantes, y cumplir su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Entonces, doctor, constitucionalmente, ¿podía ese ministro de Defensa oponerse a la ejecución de una orden presidencial en estado de excepción? ¿O es que aquí cada uno hace lo que le da la gana? A ver, no sé si esas son las declaraciones específicas del general Carrín, porque claro, Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República. Por lo tanto, la orden presidencial tiene que ser cumplida. No es que el presidente, claro, porque tú no puedes justificar en obediencia debida la violación de derechos. Por ejemplo, si el presidente de la República te dice ingrese y mate, bueno, pues evidentemente existe el deber de oponerse a una orden ilegítima de esas características, pero tú no estás en la posibilidad de decir, a mí me parece que la orden presidencial no se ajusta a la Constitución. No, de eso se hace responsable el presidente de la República y las Fuerzas Armadas tienen que cumplir esa disposición presidencial. Ahora, doctor, la ciudadanía se siente indefensa ante este desafío que contra el Estado realiza la delincuencia organizada, genera masacres en las cárceles y ya se empieza a salir también la violencia de las cárceles a las calles. ¿Deben terminar estas situaciones con un diálogo, asumiendo que son interlocutores legítimos los líderes, los cabecillas de organizaciones delictivas, o debe el Estado imponerse y retomar el orden dentro de las cárceles y fuera de ellas? No podemos tener como interlocutores válidos a líderes criminales. Pues ya, eso quiere decir que no existe el Estado de Derecho nomás y que uno está sometido, ya no, ni siquiera a la fuerza del Estado, sino a la fuerza de grupos irregulares. Porque mire, uno no puede entender, uno tiene una Constitución y una Convención Americana que indican que la privación de libertad tiene por finalidad la rehabilitación del sentenciado y su reinserción social. Muy bien, muy bonito, está estupendo, ojalá fuera así. Pero en las cárceles, ¿se cumple el 203 de la Constitución? Es decir, los reos, yo no les voy a llamar PPLs, perdónenme, los reos, los presos, los reclusos, los encarcelados, los internos, ¿son educados? ¿Les hacen trabajar? ¿Hay disciplina ahí adentro? Porque yo recuerdo que cuando era muchacho universitario nos decían la cárcel es la universidad o la escuela del delito. Ahora ya no son eso. Las cárceles se han tornado en centros de inteligencia criminal. ¿Por qué? Porque usted ve cómo, en algunos casos usted ve los presos, y yo lo entiendo, ¿no? Perdón, te están entrando a matar, quieren entrar a tu pabellón, y tú estás con el teléfono. Hay señal celular. Tienen señales de internet. Mire, ahí se organizan los crímenes de ahí adentro. Y resulta que, yo entiendo, los derechos fundamentales incluso de esa gente hay que protegerlo. Pero hay que protegerlos incluso de ellos mismos. Porque en las cárceles existe de todo. Existen personas que han cometido delitos y han cometido errores. Y
¿Y cuál es la pena? La pena no es la pena de muerte, la pena es la pena privativa de libertad. No, esa gente no tiene por qué estar sometida a una permanente presión psicológica. Yo no me imagino cómo es posible que uno esté pensando todo el día y toda la noche solamente en a qué horas entran aquí y me matan. Doctor. Además, no hago nada absolutamente en todo el día. Cierto es que con eso no lo va a solucionar, ese tema estructural no lo va a solucionar a punta de estados de excepción, pero ese otro tema en el cual usted tiene gente peligrosa mezclada ahí, atacando a los demás, eso sí se soluciona con un estado de excepción. ¿O de qué otra forma? ¿O quiere ir a conversar con esa gente? ¿O cuál es el acuerdo al cual que tenemos que llegar? Usted no haga esto y yo me porto bien con usted. No. Doctor, usted dice, el problema es estructural y yo creo que todos lo hemos identificado de esta manera. Una estructura que está corroída desde la base. Le consulto, la Constitución de la República intenta normar, la actual, la vigente, intenta normar un país que no existe. Bueno, nosotros siempre hemos ido a la hora de hacer constituciones fantasiosos, pues no es la primera vez. Nosotros hacemos constituciones ideales. Usted abre la Constitución y si eso se cumple, ¡ah, qué maravilla! Pero usted sabe que el político ecuatoriano, en general el iberoamericano, pero a mí me interesa el de acá, es el yo te ofrezco, busca quien te dé. Entonces, a la hora de hacer constituciones, bueno, las constituyentes se dedican a muchas cosas menos a hacer constituciones. Pero luego te ponen unas cosas ahí maravillosas que yo entiendo que algunos ingenuos creen que es cosa de escribir y se escribe y se hace. No, no es así. Uno tiene que poner los pies en la tierra a la hora de hacer una constitución. Obviamente no me estoy refiriendo a la vigencia de los derechos fundamentales, pero vivimos naturalmente una nación en que tú tienes una constitución que, cuidado, hace rato es constitución promesa, es decir, es una constitución que tú la abres y te promete muchas cosas. En la realidad de los hechos no es así, y en eso sí hay que decirlo. La Corte Constitucional también colabora en esto, con procesos que se demoran lustros, por no decir décadas, y luego te incumplen los fallos, y luego vamos a un procedimiento de 5 años más en la Corte para que la Corte te diga el fallo es inejecutable o está mal dictado. Bueno, entonces nos quedamos con el papelito mojado colgado en la pared, no más. Rafael Ollarte, doctor en jurisprudencia, constitucionalista. Gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre un placer. Son las 7:14 aquí en Contacto Directo.